Maquena sintió en sus párpados el cálido filo del sol del atardecer. Respiró hondo y espoleó con suavidad los flancos de su corcel al mismo tiempo que hacía un sonido imperceptible con sus labios. Inmediatamente el alazán alivió el trote. En la lejanía, en el horizonte turbio e impreciso de Oklahoma, se dibujaban las líneas quebradas de las construcciones en madera seca de una población. El trote ágil y acompasado del caballo levantaba una nube de polvo breve e intermitente en el seco y pedregoso suelo que se extendía en inmensidades por todos lados, dejando tras el jinete una caligrafía premonitoria de puntos suspensivos. Cuando llevaba recorrido tanta distancia como distancia lo separaba de la población, Joe Maquena detuvo su caballo con un ligero tirón de riendas y con un imperceptible sonido, chascando la lengua. Así vistos, jinete y caballo, parados, quietos, recortados en la inmensidad del árido desierto de Oklahoma, configuraban un impresionante monumento, una pétrea escultura erigida en honor de la inmovilidad y de la calma eterna del cosmos. Parecía que al unísono dudaban jinete y cabalgadura si continuar hacia las construcciones ahora ya perfectamente visibles en el horizonte o huir cabalmente hacia otra dirección. De pronto, como cogido por un repentino impulso, el corcel, siguiendo las instrucciones de su amo, arrancó en un frenético galope hacia la población, dejando tras sí la grafía intermitente de ese polvo seco y rojo que constituye el suelo de Oklahoma. Atrás quedó el cartel que, limpiamente clavado en un poste seco, nombraba a la población vecina Wichita, que en el idioma cheyenne del lugar significa Wichita, valiente ante la tormenta. ¡Pasa! La puerta está abierta. Valiente ante la tormenta. Pero Joe Maquena no dominaba el idioma cheyenne y sentía además por las cosas de los indios un absoluto desprecio. Sentimiento que compartía con todos sus compatriotas, porque a pesar de ser descendiente de emigrantes y los indios, los verdaderos propietarios del lugar, Joe Maquena veía este asunto justamente del modo contrario, porque como se sabe, las mentes son capaces de generar las más grandes mentiras y de desplegar las más insólitas mezquindades. ¡Pasa, coño! Que he dicho que la puerta está abierta. ¡Que entres, hostia, que la puerta está abierta! Buenas tardes. Yo... ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Ya me había dicho su hijo que estaría todo desordenado. ¿Mi hijo? Sí, me manda a su hijo para que ponga un poco de orden en la casa, para que limpie y para que, si necesita, le deje algo hecho de comer. No, muchas gracias. No, dígale a mi hijo que... No se preocupe, que ya se lo diré yo. Buenas tardes. Verá usted, las instrucciones que tengo son muy concretas. No lo dudo, pero yo no necesito que nadie me ordene nada. Está todo perfectamente ordenado. Este es su orden.
Y si alguien cambia alguna de las cosas, lo único que hará será desordenar. Y está todo limpio, muy limpio. Y por supuesto yo no necesito que nadie me haga la comida. Cuando tengo hambre llamo por teléfono al bar. Y así quiero que sea. Ya me había dicho su hijo que usted se resistiría. Muy previsor, mi hijo. Pero me indicó lo que yo debía hacer. Muy bien, muy bien. Pues ahora yo le voy a indicar lo que va a hacer. Va a marcharse. Estoy trabajando. Antes de irme, le haré algo. No, de verdad que no necesito nada. Solo que me deje trabajar, tranquilo. ¿Una tortilla de patata? No, de verdad, no. Le dejaré hecha una tortilla de patata para la cena. Y después me iré. No, además no hay patatas ni hay huevos. ¿Los he traído yo? Ni pan. También hay aquí en la bolsa. Está bien. Pero después se marcha. Por supuesto. ¿La cocina? Por ahí, me parece. Derrotado por una simple tortilla de patata. Bueno, claro que entre la pizza móvil y una tortilla de patata casera. Joe McKenna detiene su corcel a las puertas de un edificio relativamente nuevo y lustroso que concreta su entrada con 3 escalones sólidos y contundentes. En uno de ellos dormita un individuo con todos los signos raciales de haber sido un gran guerrero indio, ahora ya derrotado por la vida y sobre todo por el alcohol. ¡Tú! Le dijo McKenna con ese desprecio gélido que le salía sin querer cuando se encontraba con algo que ni por asomo parecía irlandés. ¿Dónde está el rancho Las Brisas? El indio no movió ni un solo músculo de los 650 que constituían su aún fuerte cuerpo. Un manto incólume de imponente dignidad le cubría de los pies a la cabeza, algo que nunca podría percibir un descendiente de insulares, ya que solamente lo poseían los descendientes de las inmemoriales culturas continentales. ¡Y aceite! ¡Yo no tengo aceite! Vamos a ordenar un poco esto. No, aquí no se toca nada. Es para poner esto. Gracias. ¿Qué le parece? Bien. La probaré. Usted no... No, yo no suelo cenar. ¿Y este vino? También lo he traído yo. Es usted muy previsora. ¿Seguro que no quiere un poco? Está buenísima. A ciertas edades la cena no es buena. Como mucho una fruta antes de acostarse. No diga tonterías. Esto levanta a un muerto. ¿Cuánto más a un hombre mayor? Mientras acaba de cenar, voy a recoger un poco esto. No. Que haya aceptado la tortilla de patata, un absoluto chantaje, no significa nada. Usted va a marcharse y ya no va a volver por aquí. Está bien, aunque su hijo... Y dale con mi hijo, pero el que manda en su casa, que buena falta le hace. Aquí mando yo. Está bien. Lo que usted diga, señor. Usted no es de aquí. No. Encima me manda una emigrante. Seguro que para ahorrar. ¿De dónde es usted? De muy lejos.
señor. ¿De Europa del Este? Albanesa, de Durrës, una preciosa ciudad portuaria a 30 kilómetros de Tirana en el mar Adriático, enfrente de la bota de Italia. Vamos, que si Italia da una patada para atrás, nos clava el tacón de la bota en un ojo. ¿Qué hace aquí, buena señora? Trabajar. No es fácil encontrar trabajo en mi país para una mujer de la minoría católica. ¿Católica? Sí, de educación. Pero ya saben, estos países donde las mayorías religiosas actúan... Pero no fueron comunistas un montón de años. Sí, pero las ideologías impuestas más se incrustan en la mente de un pueblo. Ah, pues yo siempre he pensado que era al contrario. Los pueblos tragan con lo que les echen. La mayoría son musulmanes. Hay muchos ortodoxos, pero católicos de la Iglesia romana somos una minoría no muy bien tratada. Muy bien, pues yo ya he terminado. Ahora sí, si es usted tan amable, se retira y me deja trabajar tranquilo. Fue muy interesante conocerla, supongo que ya nos volveremos. Antes de irme dejaré esto fregado. No se moleste, que ya lo fregaré yo algún día. Usted no debería hacer mucho esfuerzo físico. No se inquiete, ya no lo hago. Y debería usar más el oxígeno. ¿Cómo dice? Airear más. No funciona el compresor, está estropeado. Yo lo pongo por vicio, como si fumara. Mal hecho. Puede tener una insuficiencia. ¿Qué pasa? ¿Es usted médico? Enfermera. Titulada por la Universidad Alexander Moisiu. 32 años en el hospital. Y ha tenido que emigrar. Cerró. Cuando llegó la democracia, hubo que cerrar fábricas y también algún hospital. Mi título aquí no... Claro. No se preocupe, que no tendré ninguna insuficiencia, no. La única insuficiencia que tengo es la de tranquilidad. Quiero estar tranquilo y solo, ¿comprende? La próxima vez que venga, le miraré la tensión. Pero no quedamos en que aquí no puede ejercer. Mirar la tensión no es ejercer. A mí no me mira nadie nada. Por supuesto, por supuesto. Además, usted ya no va a volver por aquí, usted ya ha cumplido de sobra. Claro, por supuesto. Muy bien, pues gracias por todo. La tortilla estaba estupenda. Fue muy interesante hablar con usted, pero ahora... No se preocupe, sé dónde está la puerta. La dejaré sin cerrar, ¿verdad? Efectivamente, sí, aquí todo está abierto. Sí, todo menos... Exacto, menos yo. Buenas noches. Adiós. Oye, ¿cómo se te ocurre? Ah, eres tú, Fernandito. Ah, hola, ¿qué tal? Sí, muy bien. ¿Y la universidad? ¿Cómo va? Mal. Ah, pues entonces habrá que estudiar. Ya los profesores, unos cálidos, sí. Mira, está tu padre por ahí. Anda, pues dile que se ponga, por favor. Oye, ¿cómo se te ocurre? No necesito a nadie. Que tu hermana y tú... Me importa un bledo lo que haya pensado tu hermana, y mucho menos lo que pienses tú. No quiero que nadie me venga a molestar. Está todo aquí perfectamente limpio, está todo ordenado, está todo impecable. ¿Cómo que hace cena? Dijo que olía a cerrado la última vez que estuvo aquí. Eso es mentira. ¿Cómo va a oler a cerrado si aquí no se cierra nada? Que todo está abierto, las puertas, las ventanas. No quiero extraños en mi casa, está claro. Y dile a tu hermana que no quiero ni verla. Que a tu mujer me quiere saludar, pues dile que se ponga. Hola, Rosarito, ¿qué tal? Bien. Sí, me cuido mucho, me cuido muchísimo. Venga, un beso para ti y otro para los chicos. ¿Qué? ¿El cumpleaños de quién? ¿Y cuántos cumple? 30. Bueno, pues sí, lo tendré en cuenta, sí, es posible que vaya. Vale, venga, un besote. Adiós.
no me mandes nada para la cena. No, estoy bien, estoy muy bien. No, lo que pasa es que ya he cenado. Me hice una tortilla de patata. Adiós, gracias. Ay. Las Brisas era un rancho amplio y extenso, como una mujer acostada, desnuda. Joe McKenna y el corcel lo observaron con deleite desde un remonte. El sol teñía de dorado sus suaves colinas y purpureaba alegre entre sus anchos pastos. No existe alma humana que no se conmueva ante la visión de la inmensidad de la tierra llana. Y Joe McKenna era especialmente sensible a los impulsos telúricos. Chascó los labios y el corcel comenzó a descender hacia el portón que, como quien pone puertas al campo, estaba plantado en el medio de la inmensa llanura con un grande letrero en su frontispicio que rezaba: Las Brisas, propiedad privada. Joe McKenna y el corcel rodearon la construcción. No les gustaba ni a uno ni al otro pasar por debajo del arco de esos portones. Tenían la sensación de que entraban en algún lugar y ellos no eran partidarios de los lugares. A lo lejos, cintas naranjas de nubes deshilachadas anunciaban el atardecer. Así vista, la absoluta tranquilidad de la inmensa llanura de Oklahoma resultaba aterradora. Todo indicaba que algo terrible podría suceder en cualquier momento, como la calma antes de la tormenta, como la serenidad antes del asesinato, como la leona escondida inmóvil segundos antes de saltar sobre la gacela. Señor, ¿cómo está todo esto? Parece una leonera. No voy a tocar nada, no vaya a ser que... ¡Hostia! ¡Vaya susto que me ha dado! No me diga que es usted otra vez. Pues claro, soy yo, como la puerta estaba abierta. Está abierta, pero tiene timbre. ¿No se ha enterado? Sí, como el otro día me gritó que entrara. No sabía quién era. Pensé que era la pesada de mi hija, pero la que entró fue otra pesada. Quedamos en que hoy le tomaría la atención. No quedamos absolutamente en nada. Miento. Quedamos en que usted ya no iba a volver por aquí. ¿Le gusta estar solo? Efectivamente, sí, es lo que más me gusta. No quiero tener interferencias. Tomar la atención no es una interferencia, es simplemente tener precaución. Pues yo no quiero tener ninguna precaución. La tensión alta no avisa. Mejor, ¿y para qué iba a avisar? Pero puede ser fuente de muchas complicaciones. A ver, señora, ¿cómo puedo explicarle yo que a mí todo eso me da igual? Un accidente cerebral. Mejor, así no me entero de nada. El zumo de la felicidad es el vegetal. Puede pasarse toda la vida en una silla de ruedas. Ay, toda la vida ya es imposible. Y ya estoy en una silla de ruedas. Pero no la usa, no la necesita. La uso en la intimidad y para hacer carreras. ¿Carreras? Sí, con una perrita del vecino. A veces se cuela en la casa como ha hecho usted ahora. Y hacemos carreras por el pasillo. Yo de la silla de ruedas
Y la perrita, desesperada, tratando de darle un mordisco a una de las ruedas. Le gusta muchísimo y a mí también. Es un deporte de riesgo, pero es muy divertido. ¿Quiere que hagamos una carrera? Con cada cosa que me cuenta veo que la situación está peor de lo que esperaba. ¿Acaso están prohibidas las carreras? No. Yo me estoy preparando para las Olimpiadas Paranormales en la sección senior. Senior infartado, para ser más exacto. Y la perrita es mi entrenadora particular y toma el asunto muy en serio. Tanto que no sé si no terminará infartada ella. A veces se detiene y se pone a respirar raro así, como con asma. Cuando funcionaba el compresor, el del oxígeno, yo le ponía durante un ratito las gafas para que se recuperara. No sabe usted cuánto me lo agradecía. Usted se burla de todo, pero yo podría contarle muchos casos muy graves y desesperantes que tuve que atender en el hospital. Eso es por la altitud. Albania está llena de montañas, pero aquí... Durras está al nivel del mar. Ya, pero del mar Adriático, que queda mucho más alto. Solo tiene que mirar el mapa de Europa. Además es un mar que tiene mucha sal, y la sal, ya se sabe, es muy mala para la tensión. Por el contrario, aquí en el Atlántico, muchísimo más sano. Siga mofándose y ya verá. Yo no tengo nada que temer, yo me encuentro estupendamente. Tengo oxígeno por si me da la tos y una silla de ruedas para no cansarme. Y un compresor que no funciona. Da igual, si es psicológico, es como los placebos. Tú pones los tubitos y ya respiras mejor, mira. Incluso no es necesario ni ponerlos en la nariz, no, aunque los dejes aquí en la frente ya respiras mucho mejor. No hay nada como la mente para curar. La imaginación es la gran potencia. Yo la uso mucho, practico con la imaginación. Tiene razón, pero la imaginación también te puede abatir inútil en una silla de ruedas. A mí me sirve también para moverme por el despacho. Bien, por este comedor, sin necesidad de ponerme de pie. Es todo un hallazgo. Déjeme tomarle la atención. No, no hay nada peor que darle pie a un médico o a una enfermera. Siempre te encontrarán algo. La última vez que fui al médico fue para renovar el carnet de conducir y me encontró la tensión alta. Ese fue el comienzo de la decadencia. Yo prefiero la ignorancia. La ignorancia es el preámbulo de la felicidad. Me acuerdo perfectamente de Pamir. Era alegre, fuerte, decidido, siempre pendiente de sus pacientes, siempre animándolos. Espléndido operando, preciso y cuidadoso. Pero un día al salir de su casa tuvo un accidente cerebral. Pasó meses en el hospital y cuando salió no sabía ni leer. Tuvo que aprender todo de nuevo, a leer, a escribir, a poner los pantalones, a hacer el nudo de los cordones de los zapatos. Tuvo que empezar de nuevo. Todo se borrara de su cerebro. Todo. La ilusión del hombre. Empezar de nuevo. Sí, yo si empezara de nuevo haría muchas cosas de otra forma, diferente. Rectificar, ay, quien me diera rectificar. Sigue mofándose, pero usted está en peligro de que le pase algo así. Pero bueno, lo de usted es cojonudo. Entra en mi casa sin llamar. No había nadie. Estaba yo. Entra en mi casa sin que nadie la haya invitado. Se pone a fastidiarme con que me lo va a desordenar todo. Y como no dejo que lo haga, me amenaza con un infarto cerebral. Vamos, esto es el colmo. Atiendo lo que me ha pedido su hijo. Creo que el tema de mi hijo ya ha quedado claro. Ya he hablado con él y ya le he dicho que metiera sus narices en sus asuntos. Que yo, su padre, soy bastante mayor como para tenerlo que soportar. Él sí que va a tener un infarto cerebral con la vida que lleva. No es ningún niño, no. Anda rondando los 50. Hasta no sé si el infarto cerebral ya lo tuvo del niño y ha quedado así desde entonces. Debe hacerle caso. Bueno, creo que usted y yo habíamos acordado el otro día en que ya no iba a volver por aquí. Yo no le he prometido nada. Ay, usted insiste, con una perseverancia digna de mejor causa. No entiendo cómo les duró tanto la dictadura. Era un régimen comunista. Lo que fuera. Aunque, hablando de dictaduras,
Tampoco ustedes pueden presumir de quitárselas de encima con rapidez. Bueno, en eso tiene usted toda la razón. Mire, déjeme tomarle la atención. Es un minuto. Después me voy. Sé cómo es el cuento. Primero dejas que te la tomen y después, como la tienes muy alta o muy baja o muy lo que sea, pues a hacer tal dieta, a hacer tales pruebas, a mirar por aquí, a mirar por allá. No, yo no quiero caer en manos de matasanos. Yo pude estudiar gracias al régimen. ¿Cómo dice? Hice todos mis estudios, que enfermería allí es una carrera universitaria, gratis, financiada por el Estado. Claro, después pasa lo que pasa, como puede estudiar cualquiera. Para poder continuar los estudios tenía que sacar una media de notable. Si no, se acababan las facilidades. Bien, una media de notable. Y asistir obligatoriamente a algunas celebraciones haciendo bulto, ¿no sabe? Claro que sé, claro. Yo de estudiante hacía lo mismo con el Frente de Juventudes. Oh, mucho desfile me he tragado yo con el brazo en alto y cantando el cara al sol. Pues para ser países tan dispares, ¿no parece que las experiencias sean muy distintas? Sí, es verdad. Los extremos se tocan. Pero a mí no me pagó la carrera del Estado. En aquel tiempo todo dependía del Estado. Los estudios, el trabajo, la salud, la información, todo. A mí que no me gusta ni el deporte, ni los desfiles militares, mucho fútbol y mucho de todo. He tenido que tragar mucho desfile de Dios con el brazo en alto. Por ejemplo, si ahora estuviéramos en un régimen como aquel, yo le tomaría la atención por su bien y usted no podría resistirse. ¡Uy, anda que no! No, porque yo le denunciaría a la policía política por insurgente y temerario, por atentar contra su propia vida. ¿No sabe que en ese régimen el suicidio es un delito? Efectivamente, quien se suicide a la horca con él. Y si el suicida fracasó en su intento y sigue vivo, se le mata por hacerlo mal. Se le condena a repetirlo, pero bien. Y las familias del suicida eran mal vistas, se ponían en vigilancia. Sí, por si era contagioso, claro. Cuidado que aquí hay uno que ya ha encontrado la forma de pasar del régimen, suicidándose. Ay, a ver si todos van a pasar ahora de la misma forma. Pues lo suyo de alguna manera es un suicidio. De alguna manera sí, pero de una manera muy poco concreta, ¿no te parece? Yo simplemente me niego a que me mire la tensión, es una información que no preciso. Ya sé que la tendré mal, alta o baja o lo que sea. ¿Y toma la medicación? ¿Qué medicación? La que le hayan prescrito la última vez que fue al médico. Pero si me dio un montón de pastillas, ¿cómo las voy a tomar todas? Si las tomo todas, seguro que tengo una explosión mortal en el intestino. Eso también me lo ha dicho su hijo. ¿Y qué le ha dicho? Que cuidara de que tomara la medicación. Y dale con mi hijo, pero ¿qué sabrá él? Claro que tomo la medicación. A veces. Deberían internarlo. Ya estoy internado en este mundo de mierda. Vigilado por un par de imbéciles que dicen que son mis hijos, pero yo no lo creo. ¿Cómo van a ser mis hijos un par de cretinos? Seguro que hubo una interferencia. En el proceso de creación, de gestación o de nacimiento, seguro que hubo una interferencia. No puede renegar de esa manera de su familia. Ya le acabo de explicar que hay muchas dudas al respecto. Por ejemplo, mi hijo. Usted le conoce, por lo menos ha hablado con él. Claro. No me diga que parece mi hijo, no lo parece, ¿no? No, parece lo contrario. ¿Cómo lo contrario? Parece que él es el padre y usted el hijo. No lo ve totalmente desnaturalizado, lo que yo le decía. Pero usted sería el hijo pródigo. Pues ya ve, yo soy el padre. ¡El padre pródigo! Una nueva figura bíblica. Se burla hasta de lo más sagrado. Efectivamente. Es lo que le hace falta a la Biblia. Tiene de todo. Asesinatos, violaciones, incestos, adulterios, masacres, atrocidades. Pero carece de sentido del humor. Si hubiera tenido una pizca la historia de la cristiandad, es decir, nuestra propia historia, hubiera sido otra. Bueno, lo cierto es que la historia de Job tiene cierto sentido del humor, sí. Una cierta mordacidad por parte de Yahvé, pero es la única. Ya le he dicho que soy católica
Es la educación que he recibido por parte de mis padres. Yo también. Aunque mis padres no tuvieran que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Solo dejarse ir por el ambiente. En mi país, antes de la dominación comunista, tuvimos la turca. Y nosotros aquí también tuvimos los árabes durante muchos años. Sí. Hombre, hasta Almanzor se llevó las campanas de la Catedral de Santiago de Compostela. Sí, menos mal que enseguida llegaron los reyes católicos y pusieron todas las cosas en su sitio. Todos somos hijos del Mediterráneo. No, yo soy hijo del Atlántico, que no es un mar, que es un océano. Aún hay clases. Mire, voy a hacer una cosa. Voy a dejar esto aquí. Y mañana cuando vuelva, le miro la atención. Usted no va a volver nunca más por aquí. ¿Le desagrada mi compañía? No es eso, no. Lo he pasado muy bien hablando con usted de lo divino y de lo humano, pero yo no necesito ninguna enfermera. Pasaré por aquí para hablar con usted. Solo conversación de conocidos, nada más. Y para no aburrirme, le tomo la atención. ¡Ay, desde luego es usted más terca que una mula! Es mi trabajo. Me ha contratado su hijo y pagó por adelantado. No puedo devolverle el dinero. Ya lo he gastado. No me gusta sentirme vigilado. No va conmigo. No lo vigilaré. Solo algo de conversación. Tampoco vaya a creer usted que yo estoy aquí para entretener a señoras ociosas. Por supuesto. Será estrictamente una transacción comercial. ¿Tiene el servicio pagado, por decir así? Yo trabajo mucho y no se me puede molestar. Por supuesto, por supuesto. Me siento ahí y escribo. No, grabo en una grabadora novelas. Es un trabajo intelectual, ¿comprende? Requiere de mucha concentración. Entiendo perfectamente. Concentración y soledad. Claro, un trabajo de mucha responsabilidad. Claro que sí. Yo escribo la vida de mis personajes. Un descuido y puedo hacerles una desgracia en sus vidas. Los personajes existen en la mente, pero existen, sí. Yo tengo que tomarlos muy en serio. Lo mismo que Dios. ¿Qué dice? Usted es para sus personajes como Dios. Tiene su vida en sus manos. Puede hacer con ellos lo que quiera. Lo mismo que Dios. No tanto, no. A veces se comportan como les da la gana. Uno quisiera que fueran por un camino, ¿no? Pero ellos, túzaros, tercos, van por donde les da la gana. Como los hijos. Exacto, sí, como los hijos, sí. A uno le gustaría que fuesen de una forma, pero son de otra. Sí, la verdad es que en la vida no controlamos nada. Pues con los personajes pasa lo mismo, no controlamos mucho. Así que usted es novelista. Algo así. Escribo novelas de vaqueros, pero no las publico. ¿De vaqueros? Sí, del oeste, como las películas. ¿Como las películas de John Wayne? ¡Coño! Mucho régimen comunista, pero allí también llegó el cine americano. Sí, como las películas de John Wayne. Vaya, aproximadamente. Hombres cabalgando, duelos de revólver, asaltos a banco, ¿así? Sí, más o menos así. ¡Qué interesante! ¿Ha estado en América? No. ¿Entonces? Es una cuestión de imaginación. Yo tengo aquella América aquí en la cabeza. Es una cuestión cultural. Cuando era niño no había televisión, entonces yo leía novelas de vaqueros, de Marcial Lafuente, Estefanía, Silver Kane y autores así. Es una cuestión cultural. Ahora todo el mundo pasa mucho tiempo delante del televisor, entonces... No. Yo no he tenido tiempo para esas cosas. Enseguida me casé. Bien, me voy. No quiero hacerle perder más el tiempo. Ha terminado el tiempo acordado, ha terminado la consulta. No es eso. Quiero dejarle solo para que se mire la tensión. Si es muy alta, llame al médico. Descuide, que no será alta. Adiós entonces. Adiós entonces.
Se cubría del sol con un sombrero de ala ancha. Y cuando lo quitó para secar el sudor que cubría su frente, dejó ver unos cabellos de un blanco inmaculado que mal cubrían una cabeza translúcida. Era de un albino espantoso. Trataba de ocultar todos los centímetros de su piel de los rayos de sol. Por eso llevaba guantes, camisa abotonada hasta el cuello, sombrero de ala ancha y unos lentes redondos y oscuros que impedían captarle la mirada. Aún así, el sol conseguía castigar algunas franjas finas en el cuello y en los laterales de las mejillas. Y allí donde el sol pegaba, estaba en carne viva. Busco trabajo, le dijo Joe McKenna, sin conseguir mirar al interlocutor a los ojos. El albino movió la cabeza con parsimonia y con dolor por la carne viva y le contestó: aquí no hay de eso. Bonita montura. ¿Tiene hijos? ¿Cómo dice? No, esto ni tocarlo. Vale, ni tocarlo. Sí, tengo 3 hijos. Uno en la cárcel, el pequeño. Eso. Dicen que lo cogieron con drogas, no sé. Tengo que mandarle dinero, ¿comprende? Claro, comprendo, sí. Es el pequeño. Quizás no lo he educado bien. Casi no conoció a su padre, que falleció cuando el niño tenía 1 año. No pude atenderlo. Tuve que trabajar. No se disculpe, señora, que los hijos siguen sus caminos. Pero él es tan bueno, tan cariñoso. Yo no creo que él... Yo le quiero mucho, ¿comprende? Quiero mucho a los 3, pero claro, él es... Yo no. ¿Cómo dice? Yo no quiero a mis hijos, son unos impresentables los dos. No diga eso, señor. Siempre están tratando de meterse en mis asuntos, en mi vida. Yo lo único que quiero es que me dejen en paz. Se preocupan por usted, es lo normal. La chica, le digo chica, y ya tiene 40 y tantos. La chica es una bruja, es igualita que la madre, son clavadas las dos, menos mal que la otra se murió. ¿La otra? ¡La madre! Por Dios, señor, no hable así. Me está escandalizando. Siempre papá por aquí, papá por allá, y luego presiona a su hermano que es un pasmón para que se meta donde no le importa. Eso que es mayor que ella, pero quien manda es ella, esos calzonazos. Un hombre y una mujer, la pareja. ¡Un idiota y una bruja! Pues yo tengo 3 hombres. Los 2 mayores no me preocupan, pero el pequeño... En fin, así es la vida. La familia es lo peor que se ha inventado, es una maquinaria de corrupción. No hay nada como la soledad. No diga eso, señor. ¿Cómo puede gustarle estar solo? Sí, es lo que más me gusta, no tener que soportar a nadie. A mí el género humano me cae mal, desde siempre. ¿Qué quiere que le deje hecho para la cena? Cualquier cosa. Tortilla. Entonces tendré que bajar por aceite antes de que cierre. Ya que va a bajar, hágame un favor, ¿quiere? Envíeme esto al correo. Es para Esteban. ¿Esteban? Sí, es un amigo. Escribo las novelas de vaqueros a él, que le gustan mucho. Bueno, más bien las grabo, ya le he dicho que no las publicaba, son solo para él. Es ciego. Sí, coincidimos hace 5 años en el hospital. Allí comencé a leerle las novelas y desde
entonces se las grabo para que pueda escucharlas, sí. Es mi único lector. Es mi único público fiel. Pero, ya ves, soy escritor de un solo lector, pero le conozco muy bien. No todos los escritores pueden decir lo mismo, que conocen a sus lectores. Tenga. ¿Y graba sus novelas solo para su amigo Diego? No, y también para entretenerme. Sí, son solo para él. ¿Y no cree en el género humano? Esteban no es el género humano. Ya. La vida obliga a ciertos sacrificios inevitables. Meditaba McKenna mientras atravesaba hacia el salón, avanzando con su larga zancada. Pero los $3 que le ofreció el albino por su montura no eran para despreciar. Después de todo, un caballo no es un amigo, por muchas millas que uno haya recorrido con él, no como mucho, es un transporte. Es verdad que en su mundo un hombre sin cabalgadura no era un hombre entero, pero también es posible que su mundo hubiera empezado a cambiar, que comenzara a trascender de un mundo a otro diferente. En cualquier caso, las puertas del salón se abrían en vaivén y continuaban con su movimiento una vez entrado. Como en todos los salones del único mundo que conocía Joe McKenna. ¡Debajo de la lengua! ¡Levante la lengua! ¿Se encuentra mejor? La he visto claramente. ¿A quién ha visto, señor? A ella, a la muerte. Tan claramente como ahora te veo a ti. Descanse, André, descanse y deje que las pastillas le hagan todo el efecto. Claramente estaba ahí de pie, clavada, mirándome. Y era albina, blanca y translúcida como la nieve. No hable y descanse. Se va a recuperar enseguida. No es negra, que es albina. Con la piel transparente y un mirar detenido como el de la serpiente. No piense ahora en eso. Y respire hondo. Oh, Dios mío, no quiero morir. No se preocupe, señor. Creo que ya ha pasado. No digo ahora, digo nunca. ¿Cómo dice? No puede ser definitivo. Esto no puede ser definitivo. No entiendo lo que quiere Nos decir. colocan aquí y de repente desapareces y es como si nunca hubieras existido. No es justo. No es la justicia, el valor supremo. No hay valores supremos. No sé lo que hago aquí. No sé. Hay responsables. ¿Qué hago? No lo sé. Nadie me ha preguntado si quiero o no estar, pero ya que estoy, entonces no quiero marchar. Nada obedece a mis deseos. Designio, futuro. Todos son palabras inútiles, vacías, todo es humo. No quiero estar, pero no quiero dejar de estar, ¿me comprendes? ¿Me comprendes? No lo sé, señor. Creo que tiene demasiado tiempo para pensar. No. Es posible que el tiempo se haya acabado. No, lo que necesito ahora es otra cosa. Son certezas. Lo que necesito son certezas. Lo siento, señor. Yo eso no se lo puedo dar. Sí que me las puedes dar. Mírame, dime sin compasión, ¿qué ves? Un hombre. Bueno, ¿qué más? Un hombre solo.
La soledad es un modo de ser, no una circunstancia. No se está solo, se es solo. Ya sé que hay muchos idiomas que no distinguen entre el ser y el estar, pero yo sí que lo distingo, sí. No debería obsesionarse tanto con cosas inútiles. Sí, son cosas inútiles, sí, tienes razón, sí. Ay, ya me encuentro bastante mejor, sí. No ha sido nada, ha sido un momento, una vuelta, un desmayo, pero ya se ha pasado. ¿Seguro que está bien? Las personas mayores somos como los bebés, a veces damos sustos, pero enseguida pasa. Está bien. Con el alboroto me olvidé de darle esto. Estaba sobre el pasamanos. Ahora no la pienso leer, no. No sé dónde he puesto mis gafas. La dejaré ahí para más adelante. Es una multa, seguro. Exceso de velocidad con la silla de ruedas. Debería tomarse en serio y cuidarse más. Por favor, pero ¿cómo me voy a tomar en serio? No hay nada más gracioso que un tipo en sus últimos meses de vida y asustado por lo que le toca pasar. Gracioso no, es patético. Esa es la palabra exacta. No me había fijado, hoy se ha puesto muy guapa. Es que después tengo que ir a la oficina de migración a renovar la tarjeta. Pues lleva un vestido muy elegante. Poca cosa. Lo he comprado en Zara. Coño, llegan al país y lo primero que visitan es Zara. No, ya lo tenía. Lo compré en Zara de Tirana, en un centro comercial que hay en la carretera de Durràs. Anda, pues si ya tenéis Zara, ya sois Europa. Siempre hemos sido Europa. No, la Europa potente, quería decir. Bueno, y que la tratan mejor si va así arreglada. Muchísimo mejor. Ay, estos funcionarios de las democracias emergentes. No se queje de su país, señor. Yo vengo de uno que acaba de conocer la votación, con decirle que su capital se llama Tirana. Ah, pues siento decepcionarte, pero las democracias, eso del voto de la voluntad popular, todo es mentira. Las votaciones no reflejan la voluntad popular. No diga tonterías. ¿Quieres que te lo demuestre? ¿Demostrarme qué? Que estás equivocada, que todos están equivocados. A ver, sí. Verás, tú supón que en una clase de 50 alumnos van a decidir quién va a ser el delegado. A las elecciones se presentan 3. El Mariano, Alfredo y Cayo. Muy bien, las preferencias de sus compañeros son las siguientes. 21 alumnos prefieren primero a Mariano, después a Alfredo y después a Cayo por este orden de preferencias. 15 alumnos prefieren a Alfredo, después a Cayo y no quieren de ninguna manera que sea su delegado el tal Mariano. Y los 14 restantes prefieren a Cayo, después a Mariano y no quieren de ninguna manera a Alfredo. Realizan la votación. Cada alumno pone un nombre en su papeleta. Lógicamente los votos son los siguientes. 21 alumnos votan por Mariano, 15 a Alfredo, 14 Cayo. Por lo tanto, sale elegido delegado de la clase Mariano. Muy bien, pero hay alumnos que no están contentos porque consideran que no quedan bien reflejados los gustos de la clase. Entonces deciden realizar una nueva votación, pero esta vez van a poner 2 nombres en cada papeleta. 2 nombres, 2 nombres, 2 nombres. Hacemos el recuento. Mariano tiene 21 votos, más Mariano 14, que son 35.
Alfredo obtiene 21 votos. Más 15, que son 36. Y Cayo tiene 15 votos. Más 14, que son 29. Ganan los 36. Por lo tanto, resulta que es proclamado delegado de la clase, Alfredo. Pero aún así, parte de la clase no está contenta porque hay candidatos que son totalmente rechazados por algunos. Deciden, pues, hacer la votación al revés. Es decir, votar por quien no quieren de ninguna manera que salga elegido delegado. De esa manera ellos cavilan, se sentirá todo el mundo muy cómodo, muy contento. Entonces realizan la votación para retirar candidatos. 21 alumnos dejan el voto en blanco, ya que no rechazan a nadie. 15 alumnos deciden retirar a Mariano y 14 alumnos deciden retirar a Alfredo. Por lo tanto, ¡chan! Sale elegido delegado, es el triunfador, Cayo. Como queda demostrado, las votaciones no reflejan las preferencias de los votantes. Tan solo queda reflejada la técnica de votación utilizada. Es usted un demagogo. Soy mayor. Me voy, que ya es muy tarde. Mañana volveré. Entonces hasta mañana, buena y crédula mujer. Maquena se despertó, pero no abrió los ojos. Seguramente sospechaba que si abría los ojos se esfumaría de su vida para siempre aquella memorable noche que acababa de vivir. Abriría los ojos y se encontraría tumbado en el albor del día en algún descampado, abrigado con su manta y apoyada su cabeza en su silla de montar a modo de almohada, como acontecía casi todas las noches de todos los días de su insípida vida trashumante. Pero no, abrió los ojos y allí estaba ella, acostada a su lado, vuelta de espaldas. Joe McKenna observó detenidamente su brillante y hermoso perfil desnudo. En el comienzo de la nuca, dos cabellos cortos y firmes habían escapado milagrosamente del teñido amarillo paja rabioso y mostraban orgullosos su color original de un negro azabache. Joe McKenna no se atrevía a mover ni un solo músculo de su cuerpo, porque sospechaba que si él se movía, entonces también ella cambiaría de posición y dejaría de apoyar su mano lánguidamente, echando el brazo hacia atrás en su muslo, cerca de la cintura. Ese contacto tan aparentemente casual, esa ligera presión de la mano de ella en su muslo, representaba para McKenna la esencia más sublime de toda la felicidad posible. Ese contacto casi fortuito diluía el dolor más profundo del alma del vaquero, su soledad. La vida es ruin. La vida es ruin acortando todo lo que puede los momentos más sublimes. Matinaba McKenna mientras bajaba por las escaleras externas posteriores del salón, por indicación de ella. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Se encuentra mal? No es nada. Es la cabeza que se me ha ido un poco. Ande, siéntese aquí. Siéntese aquí. No es nada. Son los calores que a esta edad. ¿Mejor? Sí. Mejor enseguida se me pasa. Pues ya está. Hoy ya no trabajará más. Está todo perfectamente limpio, está todo brillante. ¿Qué le sucede ahora? Vamos,
dígame qué le pasa. Hoy hablé con mi hijo. Está mal, muy mal. El abogado de oficio que tiene. ¿Tiene un abogado de oficio? Sí, es un hombre muy bueno, pero claro, tiene muchos otros casos y uno de drogas. Tiene que encargarle el caso a un abogado competente. No puedo, señor, pero el que tiene es competente. Lo que pasa es que está muy ocupado. ¿Cómo que no puede? Yo le mando todo, casi todo, menos el alquiler del cuarto. Oh, ya entiendo, claro. Pues el abogado dice que le pueden caer 10 o 12 años. Dios mío, 10 o 12 años. Pero ¿cómo le pueden caer 12 años por lo que fuera? No lo sé, eso dice el abogado. Pues lo primero que hay que hacer es cambiar el abogado de oficio por un especialista. Seguro que lo engañaron. Como es tan bueno cualquiera de sus amigos que lo metió en esta desgracia. Como no sabe decir que no. Nunca ha tenido suerte ya desde pequeño. De pequeño se cayó del balcón. ¿Se cayó del balcón? Sí, en casa. Estaba jugando, no sé cómo hizo. Y se cayó de un 5º piso a la calle. Pero no le pasó nada. Fue un milagro. Ni un rasguño. Ahí gastó toda su suerte. Mire, haremos una cosa. Voy a decirle a mi hijo que te pague 11 o 12 horas. Después tú haces lo que consideres. 11 o 12. Sí, es la única ventaja que tienen los emigrantes sin papeles, que se les puede explotar más de 8 horas. Pero usted no necesita. No, yo no necesito ni las que vienes. Pero le decimos esto y ya está. No creo que su hijo... No te preocupes, que tiene dinero, ¿eh? Es director de banco, del banco herreriano, de los pocos que aún ganan dinero. No me gusta mentir. No tienes que mentir, solamente cobrar. Mentiré yo. Oh, pagará sin rechistar. Tiene mala conciencia. ¿Mala conciencia? Sí, él cree que me tiene un poco abandonado. Lo que no sabe él es que quien lo tiene abandonado soy yo a él. Me debe el favor de su vida, lo metí yo en el banco. Seguro que le está muy agradecido. Y tanto. Realmente quien era director del banco era yo. Ahora estoy jubilado, claro. Pero lo metí en mi banco pensando que él nunca iba a pasar de oficial de segunda con lo paradito que es. Pero ya ves tú, mira, ahora ocupa mi lugar, director del banco. ¿Quién lo iba a decir? Yo desde luego que no. Se ve que para ser director del banco no se necesitan muchas cualidades. Una cierta insensibilidad y nada más. No sé cómo agradecérselo, señor. Aún haremos más. Vas a dejar esa habitación alquilada que tienes y te vienes a vivir aquí. Sí, hay por ahí 2 o 3 habitaciones que yo no uso para nada. No, por favor, señor, con el aumento de horas de trabajo ya es suficiente. De eso nada, yo solo utilizo mi dormitorio y esta habitación. El resto de la casa te lo cedo encantado. No voy nunca por allí. No sé cómo agradecérselo. Es usted muy bueno conmigo. Es interés, es puro interés. Así me haces algo de compañía. Ya me resulta difícil escribir la novela para Esteban si tú no andas por ahí limpiando sobre limpio. Tendría que conocerle. ¿A quién? A mi hijo. Pues claro que sí, pronto lo tendrá con usted. En cuanto le envíe el dinero para contratar un abogado adecuado, todo se arreglará. Era el único que vivía conmigo. Los otros 2 se marcharon enseguida. Pero lo que tienen que hacer los hijos es marcharse, cuanto más lejos mejor. En cuanto abrieron la frontera y pudieron salir a trabajar fuera, lo hicieron, pero ahora no están bien. Cuando emigraron, Grecia era un país que estaba muy bien, en el que todos tenían trabajo. Pero ahora... ¡Se marcharon a Grecia! Sí, muchos de sus amigos se fueron a Grecia, a Europa a trabajar. Ellos hicieron lo mismo. Trabajaron a destajo en la construcción, en el turismo, pero ahora el país está muy mal. Y a los primeros que expulsan de los trabajos es a los emigrantes. Ellos volverían a Durrës, pero sus hijos son griegos. ¿Qué harían en Albania?
Así que ya tiene nietos. Sí, 2 de uno y 1 de otro. Pero casi no les conozco. Son griegos. Hablamos diferentes idiomas. A veces la vida hace estas separaciones con las familias. Sí, a usted la vida le separa a la familia y la echa bien en falta. A mí, por el contrario, la vida me deja la familia ahí al lado y reniego de ella. Desde luego, nunca estamos contentos con lo que nos pasa. Yo sí que estoy contenta, señor. Usted es muy bueno conmigo. Venga, ya, venga, no hablemos más. Ahora que veo que está algo mejor, venga, vaya a su cuarto, recoja sus cosas e instálese aquí. Sí, ya me encuentro mejor. Venga, pues quite eso, el mandilón y vaya por sus cosas. Sí. Gracias, señor. Muchas gracias por todo. Venga. Hola, buenas tardes. Con Alfredo Rincón, por favor. Sí, espero. Pierda cuidado. ¡Alfredo, soy yo! No, de milagro nada. Lo que pasa es que hasta ahora no te he necesitado para nada. ¿Sabes cómo estás? Como un toro, supongo. Sí, sé quién es. Bien, ¿quién era? Un cáncer. Pero sí era mucho más joven que nosotros. Bien más joven que yo. La vida, chico, que ya nos pasan silbando. Mira una cosa. Tu bufete no... Que ahora nos lleva tu hijo. Y un hermano de tu nuera. Bueno, pero seguro que tú sigues yendo por allí a controlar, ¿no? Siempre controlando, perfecto. Tu bufete tenía algo que ver con un bufete de Tirana, ¿no? Sí, Tirana de Albania, sí. ¿Cómo que no te acuerdas? Bueno, pero tú me puedes indagar cómo está el tema de la justicia allí. Que España tiene poca relación con Albania. ¡No me jodas! ¿Pero cómo va a tener poca relación si incluso tenemos Zara allí? En un centro comercial cerca de Tirana. Bueno, mira, tú en ese par de horas que pasas en el bufete para no aburrirte, me vas a localizar un bufete bueno en Tirana, uno que entienda de lo penal, de drogas y todos estos asuntos, ¿sí? No pasa nada, ¿no? Es para un amigo de mi nieto que no quiere que su padre se entere. Y ahora los abuelos somos los aliados de los nietos, ¿sí? Una especie de alianza generacional, ¿sí? Oye, que te veo muy bien. Te escucho muy bien con esa voz poderosa, ¿eh? Como si fueras tú quien mandas en casa. Bueno, en cuanto sepas algo me lo dices, me llamas, ¿sí? Vale, muchas gracias. Otro para ti. Hecho. Ya está usted aquí. Bien, pues, lo dicho, instálese donde quiera. Puede ocupar cualquiera de esas habitaciones que están libres. Joe McKenna comenzaba a dudar de las cosas más esenciales, de las ideas más sólidas e inamovibles. Por ejemplo, tenía un hombre hecho, un hombre como es debido, que soportar con estoica parsimonia su supuesto destino, o por el contrario, podía rebelarse contra él con un furor desmedido. En otros momentos de su vida, Joe McKenna nunca dudaría en la respuesta. Un hombre como es debido debe apandar con su destino sereno e imperturbable, fuera cual fuera el devenir de este. Pero en estos momentos Joe McKenna no estaba seguro.
¿Pero acaso no era posible la rebelión? Es decir, no cabía la posibilidad no de que el destino fuese otro, no, sino de que uno no estuviese de acuerdo con el propio. Renegar del destino. Esa era la esencia de la cuestión. Joe McKenna, sin saberlo, había llegado a la misma conclusión que el héroe dubitativo del bardo inglés. Ser o no ser, esa es la cuestión. Lo que acontecía es que Joe McKenna, descendiente de insulares, pero de la isla vecina a la del inglés, isla perdida en la memoria de los tiempos, mucho más imprecisa y nebulosa, entendía el dilema en otro tiempo verbal. ¿Será o no será? Esa es la cuestión. Yo me he quedado dormido. Antes no dormía bien, pero ahora he recuperado el sueño. Buenos días. Tengo que ir a la compra. Espere, que le daré dinero. Tenga. Llegará. Sí, será suficiente. Y hágame un favor ya que va a bajar. Envíeme esto al correo. Es para Esteban. Son los últimos capítulos. Bueno, aún no está el definitivo. Pero seguro que él estará ansioso por escucharlos. Como me he retrasado un poco en estos últimos días, y conociéndolo, estará deseando que le llegue. Vamos a hacer una cosa. Envíeselo por correo urgente. Así él descubrirá que yo también tengo prisa para que los escuche. Aquí tiene suelto. Es la amistad más hermosa que conozco. Venga, si nunca nos hablamos. ¿No será necesario? Claro que no lo es. Ya en el hospital, cuando estábamos allí, no nos hablábamos. No, realmente es que no tenemos nada que decirnos. Nos une la narrativa. Eso es todo. Pero usted tiene que hacer un gran esfuerzo para imaginar esos pasajes y grabarlos y enviarlos. ¿Nunca se lo ha agradecido a su amigo? No, y es lo peor que podía hacer, y él lo sabe. No. Tampoco yo le he agradecido a él que haya mantenido en mí esta creatividad. A decir verdad, es de las pocas cosas que aún me mantienen en pie, vivo, me hace ser necesario. Tiene razón, ser necesario a alguien es lo que da sentido a nuestras vidas. Seguramente que sí. Usted tiene a su hijo y yo tengo a Esteban. En esta vida aún nos queda mucho por hacer. Bueno, me voy, o si no se me hará tardísimo. ¡Espere! Hoy se cumple una semana desde que usted se ha instalado aquí. ¡Hay que celebrarlo! Sí, comprará algunas cosas de más para hacer una buena comida. Traiga un pastel y vino, pero vino del bueno. Pero, ¿qué quiere hacer? Hoy comeremos los dos juntos y celebraremos nuestra unión semanal y casta. ¿Qué le parece? Me parece que se ha vuelto loco. No, de eso nada, no. Hay que aprovechar las excusas adecuadas para darse una buena comida. ¡Se acabó el régimen! ¡Abajo el régimen! Por lo menos aunque sea por un día. Está bien, pero será pescado. Traeré un buen pescado. ¿Y vino? No olvide el vino. No lo olvidaré. Alfredo Rincón. Alfredo Rincón, padre. Sí, espero, sí. Oye, Alfredo, ¿qué sabes? ¿Sabes algo? ¿Que ahora son una democracia? Bueno, que eso ya lo sabía. Que va a ser difícil llegar a un acuerdo. Pero no me jodas, hombre. Si lo primero que aprenden estos países excomunistas de las democracias es la corrupción, ¿cómo no va a ser posible llegar a un acuerdo económico?
Pues muy estricto. Venga, hombre, si eso no existe. Garzón, sí, así ha acabado. Mira, deja de discutir conmigo. Tú eres el experto. Así que, por favor, haz lo que tengas que hacer y saca a ese chaval de la cárcel. Luego tú cobras lo que sea. Que está muy liado el caso. Ya. ¿Y por qué me he puesto en contacto contigo? ¿Para qué, hombre? Ya, que tienes mucho trabajo y yo que me lo creo. Venga, hombre, ponte al asunto y manténme informado, ¿quieres? Vale. Otro para ti. A celebrar nuestra semana de convivencia. Solamente eso, pero la vamos a celebrar por todo lo alto. Todo tirado por el suelo. Bueno, desde aquí no pasa. Y no olviden que he puesto velas. No lo olvide en la mesa, mire. No lo olvidaré. Venga, deje de escandalizarse por todo y vaya a preparar ese pescado que yo acabaré de poner a la mesa. Tendré que arreglarme un poco para la comida. Pues aquí espera, no pierda más el tiempo. Sí, dime, Alfredo. Es tu hija. Sí, ya me lo ha dicho tu hermano, sí. No necesito que vengáis por aquí para nada, estoy bien. No es que no quiera que vengáis, pero yo me encuentro bien, perfectamente. Vosotros tenéis muchas ocupaciones, ¿no es así? Sí, tengo bien la atención, sí, me parece. ¿Y tú? Es que noto que estás algo tensa. Que estás harta de tu marido. Pues mándale a paseo. Es el padre de tus hijos. Bueno, eso es simplemente una cuestión circunstancial. Si ni siquiera se parecen a él, por algo será. En eso tenemos suerte. Venga, sí, cualquier día de este voy a visitarte, sí. Y a los nietos, claro, no están ahí. Venga, adiós. Joe McKenna atravesó la calle de polvo rojo con paso decidido, como si supiese a dónde ir. Dobló la esquina y allí lo encontró. Era un edificio modesto, pero sobresalía algo de los parejos. Tenía 5 escalones en su entrada y un pórtico amplio ante su puerta. Y sobre ella el cartel que tanto le interesaba a Joe McKenna, Bank of America. Joe McKenna sentía una especial atracción por este tipo de instituciones,
aunque realmente desconocía la razón, tampoco sabía muy bien para qué servían. Algo que se hace rico con la pasta de los otros no le parecía muy legal. Este simple pensamiento parecía justificar su actitud, porque él, John McKenna, cuando necesitaba dinero, entraba en estos establecimientos, en uno de ellos, y revólver en mano, lo cogía. Y ahora necesitaba pasta, mucha pasta, porque la chavala de cabello amarillo, paja rabioso, tenía que ser suya. Y no hay nada que acaramele más a las rapazas que la pasta. Cosas extrañas del sexo, pensaba McKenna. ¡Ah, ya está aquí! Muy bien. Póngalo aquí, en el medio. Perfecto. Pero antes de nada vamos a hacer un brindis, ¿eh? Y la botella, traiga la botella. Muy bien, muy bien, muy bien. Déjeme. La verdad es que el único brindis que se me ocurre es una frase de película. Brindemos porque este sea el comienzo de una profunda amistad. Pero no. Voy a cambiar el brindis. Como somos gente mayor... Perdón, yo soy gente mayor. Voy a hacerlo más fácil. Por el futuro. Mira. Ahora usted. Tiene que hacer un brindis usted. No debería beber tanto. Pero si no he comenzado. Pienso beber todo lo que quiera. 2 copas, como mucho, 2 copas. Y ya va una. Bueno, pues ahora por hablar va la otra. Se está comportando como un adolescente. Justamente eso es lo que quiero. Volver a ser un adolescente. Y se podrá. Bueno, aunque ciertamente es la etapa peor de la vida. Venga, haga su brindis. Si no, la bebo de golpe. Está bien. Déjeme pensar un momento. No, sin pensar, que va. Allá va. Necesito No. otra para el brindis. Brindo por Venga, favor. que va. Por nuestros hijos. Ya ha estropeado el brindis. Yo no tengo hijos. Por Dios, no beba más. Deja a Dios fuera de estas cuestiones. Porque si realmente tiene algo que ver en el asunto, habría que ahorcarlo. No diga barbaridades, está completamente borracho. Tienes razón, sí. Borracho sí, pero no parvo, no estúpido. Lo que tiene que hacer es acostarse. Ya haremos esta comida en otra ocasión. De eso nada, no pienso. Quiero comer y quiero beber. Pero si no se tiene en pie. Pero se come sentado. No es así. ¡Ay! No, deja, está bien. ¡Ay! ¡Hombre! La multa por exceso de velocidad con la silla de ruedas. Vamos a ver qué dice. No trae remite. Una amante desconocida. No veo nada. No sé dónde he puesto las gafas. ¿Quiere que se la lea yo? Sí, hazme el favor, sí. Léemelo tú. Estimado señor, disculpe que no me atreva a presentarme ante usted. Lo he intentado varias veces, pero me marché sin conseguirlo. Por eso le dejo esta nota en el pasamanos de su escalera, con la esperanza de que llegue a usted.
Soy la hija de Esteban. Él murió. Murió hace 3 años. Sigue. No me he atrevido hasta ahora a comunicárselo. Y ahora tampoco me atrevo en persona. Siempre llegaban las grabaciones que usted le hacía. En vida era lo único que le interesaba. Las escuchaba una y otra vez hasta que llegaba la siguiente. Cuando murió, no me atreví a detener esa relación. Le ruego que me disculpe. Sepa que todos los años, cuando vamos en el aniversario al cementerio, le llevamos las grabaciones y las dejamos allí. Y allí siguen algunas cintas de casete y un montón de tarjetas de memoria. ¡Sigue! Si usted lo considera oportuno, las retiramos de allí y se las devolvemos. Fervientemente le pido que perdone este inmenso retraso en comunicárselo, pero, como le decía, hasta ahora no he sido capaz. Reciba todo mi aprecio. Atentamente, Marisa Soutelo. ¿Sí? Un momento, por favor. En este momento no se puede poner. ¿Desea dejarle algún recado? Sí. Se lo diré en cuanto pueda. Adiós, buenos días. Era tu hija. Cuando vuelva a llamar, dile que me he muerto, que estoy en el cementerio en el lecho 58. Que vaya allí a hablar conmigo. Están preocupados. Tarde pillaron. Me echan la culpa a mí. Piensan que te tengo secuestrado. No, son ellos los que me obligan a estar secuestrados y me dejarán en paz. Pero no, tienen que estar ahí vigilantes, mirando por el ojo de la cerradura. ¡Mierda, qué cruz! Tienes que reponerte. No, no quiero reponerme. Estoy bien así. Me gusta estar así. Me gusta sentirme a mí mismo aislado, sin conexión con el exterior, leyendo las noticias en el periódico para reírme un poco de ellos. ¿Reírte de ellos? ¡Del mundo! Vaya, vaya. ¿Por qué no vuelves a escribir? ¿Para quién? Quedé sin público, no tengo público. Sin el receptor, la creación no tiene sentido. Hazlo para ti. Para mí, yo no necesito contar mis historias a mí mismo. Además, ya conozco todos los desenlaces. ¿Qué interés tendría? Pues, escribe algo para mí, grábalo y después yo lo escucharé. Sí, mujer, sí. Lo grabo por la noche a escondidas para que no pierda el interés y después tú lo escuchas por el día. Podría ser. No está mal. Un poco alta, la baja. Ya siempre he sido el espíritu de la contradicción. ¿Y no te sirvo yo como lector, como público?
Siempre, sí. La internacionalización de mis lectores siempre ha sido uno de mis queridos objetivos. Efectivamente, tú y yo somos Europa. ¿Y a ti qué te gustan? ¿Las novelas de amor? No, me gustan las históricas. Pero... Que tengan algo de realidad. Ya, las históricas de verdad o las de mentira. No sabía que hubiese dos tipos de históricas. Ah, sí. La historia que aparece en los libros y la de verdad. A mí me gusta que tengan algo de verdad, que tras los personajes se adivine la vida. Que te quedes con la duda de si pudo ser así en la realidad. O sea que a ti no te gusta la ficción pura. La que todo es invención, la que está llena de imaginación, la que desborda vida. Pero vida de quien la creó. Efectivamente, prefiero la vida creada y no la que está por crear. Uy, me parece muy bien. A lo mejor un día de estos yo escribo una novela histórica ambientada en los prehomínidos, cuando andábamos a cuatro patas. Estupendo. Hay que hacer lo que pide el lector. Claro que sí. Y cuando el lector es único hay que andarse con mucho cuidadito. ¡Hala! ¡Ya está ahí otro de eses! Diga. Sí. ¿De parte de quién? Un momento. Es Alfredo Rincón. Trae. ¡Hola! Sí, Alfredo, cuéntame. ¡No me jodas! ¡Caramba, qué rápido han aprendido! Y no hay manera de rebajar esa cantidad. Pero eso es mucho. Hay que sobornar al juez, no comprar todo el Ministerio de Justicia. Al fiscal también, pero ¿esto qué es? Y va a haber que untar hasta al conserje de... Sí, hombre, sí, ya sé que son 12 años, pero si es un pobre chaval subnormal. No, sí, pero con esas cifras sale cada año de los 12 a precio de oro. Ni que fuera un magnate el chaval. No tienes tú la culpa. A ver qué pienso, a ver qué se me ocurre. Te tendré al corriente. Y tú a mí también. Gracias por tu esfuerzo. Adiós. ¡Mierda! Ya lo sabía yo que tendría que pasar 12 años en la cárcel. Pero si él no ha hecho nada. Me piden muchísimo dinero, pero muchísimo por liberarlo. Le mandaré todo lo que tengo. Y aunque le mandes todo lo que tienes y todo lo que tengo yo, no le va a llegar para nada. Carambas que han aprendido bien. Parece que llevan toda la vida en democracia. En democracia sudamericana. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No sé, ahora no se me ocurre nada. Déjame pensar a ver si encuentro alguna solución. Es horrible lo que le está pasando. ¡Horrible! Hablaré con mi hijo a ver si él... Pero que un director de banco no está para resolver desgracias ajenas, está para crearlas. No sé, yo tengo por ahí... ¡Ay, no va a llegar a nada! ¿Pero qué país este que tiene unas pensiones que no llegan ni para sobornar a toda la justicia albanesa? Ayer hablé con él. Está desesperado. Solo me dice, mamá, sácame de aquí, por favor. No puedo hablar con él, se me parte el alma. Le han robado todo, está muerto de frío. Como siga unos meses más allí, se va a morir. Y todo por mi culpa. Yo tenía una cartilla vieja por ahí, no sé cuánto habrá en ella. ¿Dónde está? Ya sé lo que vamos a hacer. ¿Cómo dices? Que ya sé lo que vamos a hacer. ¿Qué? Coger el dinero. ¿Cogerlo? ¿Dónde? Es la idea más brillante que se me ha ocurrido nunca. Sí, pero ¿dónde lo vamos a coger? ¿Dónde hay esa cantidad? En el banco. Ningún banco nos dará ese crédito. Uno sí, y no es un crédito. ¿Qué es entonces? En el Banco Herrediano cogeremos el dinero en el Banco Herrediano. ¿Coger? No me digas que... Sí. Un robo. ¡Un asalto!
metido. Robaremos en el banco de mi hijo. Ya es suficiente tener un hijo en la cárcel. No quiero ir, yo también. Conozco perfectamente el banco. Fui director 30 años. Si lo hacemos bien, ni lo van a denunciar. No van a querer que la justicia revuelva en sus cuentas. Hay mucho blanqueo. No quiero ni oírte. Ay, por favor, atiéndeme, por favor. Tú no quieres sacar a tu hijo de la cárcel, de ese trullo infame donde está metido. Sí. Bueno, pues para poder sacarlo de la cárcel hay que pagar mucho dinero y esa cantidad solo está en el banco. No nos dan otra alternativa. Además vamos a robar un banco. ¿No dice la Biblia que quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón? No, eso no lo dice la Biblia. Pues debería decirlo. No hay que robar. Eso es lo que dice la Biblia. Está bien, pues no lo robamos. Lo cogemos prestado, que es lo que hacen ellos. Que el dinero no es de ellos, que es prestado. Es un pecado. Vale, déjate de rollos. Pecado es dejar a tu hijo allí, a merced de las mafias y de los carceleros. Eso sí que es un pecado. Lo tendrás que hacer tú. ¿Qué tendría que hacer? El atraco, a mí me conocen. Lo tendrás que hacer tú. Pero, ¿cómo voy a hacerlo? Verás. Vas a entrar mañana a las 12 de la mañana. Que esa es la hora que más gente hay. Te pones tranquilamente a la cola de un mostrador. Deberás ir vestida con un simple mandilón, fácil de reconocer. ¿Fácil de reconocer? Sí, déjame que te lo explique. Un simple mandilón, una pañoleta en la cabeza y unas gafas de sol. Así no me dejarán entrar. Sí, mujer, sí. Hay mucha vieja que va por el banco a retirar 10 euros cada día, yo lo sé muy bien. Debes llevar también una bolsa de la compra, como si vinieras del mercado, ¿está claro? Sí, pero... Atiéndeme bien. Aquí está Arturo, el vigilante de seguridad, el que siempre está medio dormido. Aquí hay una cámara, aquí hay otra cámara y aquí hay otra cámara. Te van a grabar, pero tú debes intentar de que no te cojan bien la cara. Nunca mires hacia ella, siempre mira hacia el suelo. ¿Me pongo a la cola? Si te pones a la cola de este mostrador, que es el que está más cerca de los servicios. Aquí al fondo está el despacho del director, pero siempre tiene la puerta cerrada. No verá nada hasta el momento oportuno. En la bolsa vas a llevar esto. Dios mío, una pistola, ¿de dónde la has sacado? Fui director de banco, todos tenemos una, es la norma. No quiero saber nada de esto. No tendrá que haber muerte. No te preocupes por eso, solo tienes que llevar la pistola en la bolsa. Vete por las cosas, anda. Hace años que la tengo ahí guardada, oxidada. No creo ni que funcione. Además está descargada, a mí me parece. A ver, échala aquí. Todo sea por un hijo. Muy bien. Venga, pon el resto de las cosas que yo te vea. La pañoleta, las gafas de sol. Perfecto. Por fin, algo que tiene sentido. Me vengaré de todos. Un atraco. La venganza perfecta. ¿Qué tal así? ¡Estupendo! Bien, entonces me pongo a la cola del mostrador. Sí, sin mirar para las cámaras. Sin mirar para las cámaras. Y desde esta cola vigilas de reojo a Arturo. Arturo. El segurata es muy distraído y siempre tiene sueño. La verdad es que no tiene muchas luces. Bien, cuando veas que él no mira para ti, tú vas despacio a los servicios. Voy a los servicios. Sí, están aquí, justo delante del cuarto donde está la caja fuerte. Sí, y si me ve alguien. No importa, cuando veas que él no mira para ti, tú vas a los servicios. Muchas viejas van a los servicios, como tienen que pasar aquí mucho tiempo en la cola. Está bien, voy a los servicios. Pero vas tranquilamente, como si tuvieran entrado ganas de mear. Si alguien mira para ti, pues lo considerará normal y olvidará el suceso inmediatamente. ¿Y si entra otra persona en los servicios? Atiéndeme bien.
A los servicios se entra por esta puerta. Después de esta puerta hay otras dos. Una da entrada al servicio de los hombres y otra al servicio de las mujeres. Aquí en el de las mujeres, al fondo, hay otra puerta que da a un habitáculo donde la señora de la limpieza guarda sus utensilios. Es un cuarto muy pequeñito, pero tú cabes en él. Pues entonces te esconderás ahí y esperarás. ¿Esperaré qué? Esperarás a que pase todo el día. Todo el día. Todo el día y toda la noche. Entonces ya sé lo que llevaré en la bolsa. Un termo con... Esto es un atraco que no es una excursión. En la bolsa solo vas a llevar la pistola, que luego necesitas la bolsa para el dinero. Está bien, está bien. Sí. Te esconderás ahí y esperarás hasta el día siguiente, a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Sí, a esa hora es cuando abren el banco y entran los empleados y el director, pero no abren al público hasta las 9. Yo a las 9 menos 10 llamaré a mi hijo. Entonces tendremos que sincronizar los relojes. Sí, claro que sí, en todos los atracos se sincronizan los relojes. Es Bien. lo primero que voy a hacer. Yo a las 9 menos 10 llamaré a mi hijo y con cualquier disculpa le pediré que me saque dinero y que cuando salga del banco me lo traiga. Entonces él lo primero que hará será ir al cuarto donde está la caja fuerte, justo delante de los servicios. Tú tienes que estar muy pendiente, vigilando por el pequeño cristal que hay en la puerta de los servicios. Y cuando veas que él entra, entonces tú entras inmediatamente detrás de él. Este es el momento más delicado, ¿eh? Aquí sí que no puede verte nadie, pero la distancia que hay entre los servicios y el cuarto de la caja fuerte es simplemente un paso. Entro detrás de él. Sí, entras detrás de él y le pones la pistola en la espalda. No dejes que se vuelva, es mucho mejor si no te ve. Le pones la pistola en la espalda y le dices que te llene la bolsa de dinero. Trata de poner la voz ronca. Él es un cagado y hará todo lo que tú le pidas. ¿Y cómo salgo? ¿Cómo Espera, salgo de allí? pero déjame acabar. Que llene la bolsa bien y con billetes grandes. Tienes tiempo, pero no mucho, porque cuando den exactamente las 9, abren las puertas al público y comienzan a entrar todos los viejos, que como no tienen nada que hacer, van a primera hora a cobrar la pensión. Mientras ellos entran, tú sales y vienes rápidamente, lo más rápidamente que puedas, a recogerme a mí. Pero tu hijo saldrá detrás de mí. Nada, ya te he dicho que es un cagado. Mira, para más seguridad, mientras está de espaldas, tú le vas a meter en el bolsillo de la americana algo de peso. Mira, algo como esto. Y le dices que es una bomba, que explotará si se mueve o si grita, que tiene sensores de sonido y de movimiento, que si mueve un solo músculo, explotará en 1000 pedazos. Ya verás cómo no se mueve ni hace ruido en varias horas. Entonces vengo para aquí. Sí, te cambias de ropa y yo ya estaré preparado, esperándote con las maletas preparadas y con un par de pasajes para Tirana. Y ¡hala! Pero verán las grabaciones y cuando tu hijo relacione tu llamada con... No te preocupes por eso, en las grabaciones solo aparecerá una vieja. Él dirá que fue un hombre muy fuerte, que si no, él mismo se habría enfrentado a él. Que era un hombre disfrazado de vieja. Eso es lo que dirá. Y no creo que relacione mi llamada porque tan solo él sabrá de ella. Además, cuando piensen en todo esto, si es que lo piensan, nosotros ya estaremos muy lejos, ya no nos podrán coger. Entonces ya está todo dispuesto. Todo voy a llamar a la agencia de viajes para que me reserven los pasajes. Venga, cada uno a lo suyo, tú a lo tuyo y yo a lo mío. ¡Vaya banda de atracadores! ¡Invencibles! ¡Somos el equipo A! El equipo A eran buenos. Coño, también llegaron las series americanas, un país comunista. Eran buenos. Y nosotros también lo somos. Agencia de viajes. Sí, necesitaba un pasaje para Tirana. Sí, un pasaje para Tirana. Sí, hombre, sí, Tirana de Albania. ¿Por Barcelona? Está bien, sí, por Barcelona.
deprisa! ¡Venga! Sí, fue muy fácil, fue todo muy fácil. Uy, esta va a aficionarse. Dame todo lo que has usado, la pañoleta, las gafas y la pistola, sobre todo la pistola. Sí, salí como si no pasara nada. ¡Toda una profesional! Toma. Pero aquí solo hay un billete. Claro. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que te marchas tú sola. No son estúpidos, ¿no? Pronto se darán cuenta y vendrán aquí. Pero, entonces... No te preocupes. Cuando lleguen, tú ya estarás muy lejos. Alguien tiene que pagar por esto. Para organizar un atraco no es suficiente escapar con el dinero, ¿no? Hay que darles un culpable para que dejen de perseguir. No te dejaré solo. No digas chorradas. Tienes que marcharte con el dinero. Está tu hijo. Dirán que lo he hecho yo disfrazado. Una locura de un viejo. Pero nunca encontrarán el dinero. Tampoco creas que al banco le va a interesar mucho indagar en el asunto si tienen un culpable. No, si nos marchamos los dos juntos, nunca dejarían de perseguirnos y acabarían encontrándonos. No tienes por qué hacer esto. Por supuesto que sí. Venga, márchate, que ya es hora. Coge la maleta, la bolsa de dinero, venga, márchate. Pero te meterán en la cárcel. Y tú no has hecho nada. Y tampoco andarán muy desencaminados, ¿eh? Yo he sido el autor intelectual del hecho. Gracias. Muchas gracias por todo. No tiene por qué dármelas. Ha sido un placer poder ayudarla, señora. Salude a su hijo de mi parte. Joe McKenna sabía que no estaba de suerte. Desenfundó su revólver lo más rápido que pudo. Pero el otro lo fue más. Joe McKenna sintió en su pecho un golpe brutal. Como si lo empujasen con un dedo de hierro. Y al mismo tiempo sintió un fuerte sabor metálico en la boca. La muerte sabe a metal, pensó el vaquero mientras caía al suelo tan largo como era. Escuchó perfectamente el crujir de las botas del otro conforme se acercaba a él contra el seco suelo de Oklahoma. Notó el pie en su espalda que lo zarandeó para comprobar si estaba vivo o muerto. Y escuchó la lapidaria frase de su enemigo. Este ya se ha acabado. Joe McKenna sintió por todo su cuerpo una inmensa satisfacción por poder contradecir la percepción de su enemigo. ¡Jódete que escucho! ¡Estoy vivo! Y después de pensar esto, Joe McKenna sintió la más inconmensurable negrura.